Bien, esos son todos los errores que me llegaron. Y son, si se dan cuenta, son casi puras cosas relativamente simples. Ahora, una cosa son los errores, que son derechamente las cosas que ETAP considera que son necesarias corregir para poder correr un flujo de potencia. También hay algunos warnings, que esos salen aquí en la campanita que dice Alert View, que aparece un poquitito más abajo en el módulo de flujo de potencia. Y si nosotros vemos esto que está acá, aquí aparecen en realidad aparece toda la especificación de lo que nosotros consideramos como crítico y como marginal. ¿Mm? Esto es lo que se conoce normalmente como warnings, es decir, eh, condiciones que están fuera de lo normal. ¿Mm? Condiciones que están derechamente fuera de lo normal. Entonces, aquí lo podemos ver. Si tienen errores también los pueden ver ahí, pero si ustedes corrieron el flujo de potencia y le aparecieron errores, quiere decir que hay que corregirlos antes de poder correr el flujo. Así que simplemente hay que leer qué es lo que dice. Normalmente si son cosas simples como que usted no ingresó un parámetro, o el voltaje es cero, o la impedancia es cero, o el X partido por R es cero, entonces directamente el programa le va a decir. Hay veces que salen errores un poquito más complicados que tienen que ver, por ejemplo, con que el sistema no converge, y eso hay que tratarlo con un poco más de cuidado. Pero si, repito, si ustedes lo hicieron acorde a lo que íbamos haciendo, probablemente se les fue agregar un parámetro y no debió ser ningún problema. Profe, ¿le puedo hacer una Ujú. consulta? Sí, claro. El error de secuencia positiva de Ujú. impedancia igual a cero, ¿cuál, Sí. cuál era? Por ejemplo, si fue en un transformador, usted se va aquí a impedancia del transformador y probablemente aquí usted le aparece cero. Recuerde que para especificar los parámetros del transformador, basta con incluir el porcentaje de impedancia y la razón X partido por R. Y con eso ya se definen, digamos, el resto de los parámetros. Así que eso. A ver, ¿qué Y más el preguntas de, hay? y el de X radio, lo mismo, no definir la Exacto. relación XR. No, claro, si no especificó eso, entonces básicamente el programa no puede calcular los demás parámetros, es por eso. Entonces, como parámetro de entrada por default, siempre son la impedancia y el X partido por R. No obstante, usted puede definir la impedancia y el R, o puede definir la impedancia y el X, y en función de eso se calcula todo el resto de cosas. Pero siempre tiene que incluir dos de estos parámetros que están acá. Ok, ahora sí, profe. Ujú. Bien, eso entonces es lo que lo que todos ¿Me puede deberían mostrar tener, los digamos, parámetros de impedancia del transformador 2? Transformador 2, veamos el tiro. Ahí está. Ah, una cosa que no sé si lo hice en la clase anterior, pero si es que alguno de ustedes llegase a estar perdido o le dan muy diferentes los resultados, probablemente haya que revisar todos los parámetros. Entonces, para que no se den el trabajo de hacer y revisar todo de nuevo, ver toda la clase otra vez, yo voy a subir mi archivo de simulación para que todos lo tengan y lo puedan ver y básicamente vean los mismos resultados que yo. Ahora, de nuevo, repito lo mismo que dije al comienzo. Si ustedes están con mi archivo de simulación, lo corren y no le dan los mismos resultados exactamente iguales, está bien, ¿eh? No se alarmen, digamos, no vean hasta la última decimal, digamos, que sea todo igual, basta con que sea lo suficientemente similar. Profe, ¿puedo mostrar ahora los del T4? Los parámetros de impedancia, por favor. Parámetros del Transformer 4. Ahí está.
Bien. Más consultas, más dudas de parámetros. Si tiene más preguntas, dígame nomás y lo vemos inmediatamente. Los del T3, profesor, el último que me falta a mí. T3, acá está. Los parámetros de impedancia. Pues. Gracias. Ok. Vamos entonces con lo que nos compete ahora. Bien, lo que quedamos entonces pendiente es entender cuánto es el porcentaje de sobrecarga que tienen los elementos que están en rojo, ¿no? Porque si bien aquí podemos ver que esto está rojo, es decir, está crítico, esto está marginal, no sabemos cuál es el porcentaje de carga para decir, mira, en realidad esto está realmente sobrecargado o quizás es un 1% y no tenemos idea. Entonces, vamos al Alert View y aquí nos dice, mira, aquí están los elementos que están críticos, que van a ser los primeros que vamos a ver. La barra 2 está crítica porque tiene menos de un 5, o sea, un bajo voltaje más de un 5%. La barra 5 está crítica porque tiene más de un 5%, tiene 88.7. La barra 9 está crítica porque tiene un 94.7%. El VOS 5 está crítico también ese. El generador 5 dice, mira, esto tira una alerta de crítico porque está bajo potencia, ¿ya? Nosotros establecimos que la potencia mínima debiese ser 1 megawatts. No obstante, la operación dice que está inyectando 0 megawatts. Entonces ahí vamos a tener que revisar eso del generador. Y los transformadores, el transformador 1 está a un 150%, eso es bastante. El transformador está en un 115% de carga y el transformador 4 en un 6.7% de sobrecarga. Ok, esos dos están relativamente trabajables, digamos, y tenemos que ver por qué ocurre eso. Bueno, lo de las barras es un poco difícil de poder resolver a buenas primeras, ¿cierto? Porque es consecuencia de los flujos de potencia en el circuito, así que no podemos hacer mucho. Sí podemos ver qué es lo que pasa con el generador 5 y por qué no está inyectando lo que nosotros queremos que inyecte. Así que vamos a verlo. A todo esto, si quieren salirse de esta, basta con que cierren aquí la X. O apretan digamos, el lineal que está acá y se van directamente al lineal. Bien, vamos a ver el transformador entonces. ¿Qué es lo que hace el transformador? Entonces, ¿qué es lo que nos faltó aquí especificar? Ustedes se fijan, aquí se cargaron los valores de operación, el voltaje, el ángulo del voltaje y la cantidad de reactivos que está inyectando. No especificamos en ningún caso la cantidad de potencia generada. Siempre en un generador nosotros tenemos que especificar la potencia que genera este generador y nosotros le dijimos 0, ¿sí? Y eso está en contra de lo que nosotros especificamos acá, ¿cierto? Donde dijimos que la potencia mínima de operación tiene que ser 1 megawatt, siempre. Entonces, básicamente estamos operando por aquí estamos operando. Entonces, vamos al rating y aquí le decimos en la categoría de generación número 1, en esa, vamos y le vamos a decir, mira, quiero que tú generes 5 megawatts, por ejemplo. Eso es lo que queremos que tú generes, 5 megawatts. Y vamos OK. Y corremos de nuevo el flujo de potencia. Corremos de nuevo el flujo de potencia. Ahí se abre de nuevo la ventanita. Pero fíjense que ya corregimos este error que está acá. Es decir, o sea, no un error, sino que esa condición crítica de que no está operando lo que debe operar. Ahora sí está inyectando los 5000 kilowatts que nosotros especificamos y los reactivos se mantienen iguales. Eso es lo que queremos ver en los... Bien, se fue el generador y vamos a ver con los transformadores, porque hay tanto en el transformador 1 sobre todo. Y aquí ya nos empezamos a insertar en el mundo de entender qué es lo que está pasando.
fíjense que si este fuera un sistema real que ustedes estuvieran levantando desde la práctica, desde alguna condición de operación de una planta real, ustedes podrían decir, chuta, harto mal está este sistema, ¿cierto? Harto mal está este sistema. Hartas cosas hay que hacer para mejorar. Primero, no podemos aceptar voltajes tan miserables en estas barras que están acá, ¿cierto? Menos del 5%, a mi parecer, es demasiado poco. Y este transformador está ultra sobrecargado, ¿cierto? Ultra sobrecargado. No obstante, creo que esto lo especificamos con algún porcentaje de sobrecarga. ¿Mm? Es decir, esto puede llegar hasta 3.75 en condición de aire forzado. 3.75 megawatts. ¿Y cuánto es lo que tenemos realmente circulando aquí? El T1, tenemos 4.5. Entonces realmente, digamos, se excede aún de la condición forzada del transformador. Así que tenemos que estudiar por qué pasa eso y cómo se puede corregir. O sea, en la realidad, si nosotros tuviéramos esto, el transformador se estaría todo el tiempo operando la protección por sobrecorriente. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a entrar a pensar un poquitito. ¿Qué harían ustedes primero? ¿Qué cambio podrían hacer para mejorar la operación del transformador 1 y los voltajes en estas barras? Marcos pregunta. Claramente TAP nos avisa cuando hay algún problema, ¿cierto? Es decir, nos marca con rojo o con algún color si es que estamos fuera de los rangos establecidos. Pero para saber que el sistema está bien, ¿basta con que no hayan problemas? Es decir, ¿va a arrojar algo cuando nos indique que el sistema está bien? En realidad no. Si nosotros nos podríamos quedar, entre comillas, tranquilos si vemos todo de este color. ¿Ah? No vemos nada rojo, no vemos nada marginal, para decir, mira, nada está trabajando más de un 95% de carga y ninguno de los voltajes está sobre los límites marginales, digamos, que ETAP lo define como más o menos 2%. Eso sería, digamos, la condición, entre comillas, ideal que podríamos esperar. Pero no hay más que eso, no hay nada que nos indique que está ok. Sino que lo tenemos que estudiar nosotros. Bien. Recibo entonces sugerencias para poder mejorar la operación, sobre todo en la rama izquierda de su pantalla. ¿A qué se refiere Vicente con la clase de refrigeración? ¿Qué podríamos...? O sea, pensemos en la realidad. Este transformador que estamos modelando es un transformador real que está ahí y nosotros tendríamos que, digamos, hacer un upgrade del transformador y decir, mira, vamos a contratar a una empresa que mejore las condiciones de refrigeración del transformador para que pueda aguantar eventualmente los 4 puntos y tanto MVA que están circulando. Cambiar un tráfico con uno de más potencia. De nuevo, estaríamos incurriendo en medidas que requieren cambio de los equipos, ¿cierto? Cambio de los equipos. Pero pensemos primero en los cambios más sutiles, digamos, que tengan que ver con el uso de los elementos que ya tenemos disponibles en el sistema. Cerrar el interruptor. Cerrar el interruptor, ¿cierto? Cambiar el tap, por ejemplo, dice Matías, también puede ser. Carlos agrega de que se puede colocar un transformador en paralelo, en una de las barras, colocar un condensador para aumentar el voltaje, ¿cierto? Todas esas medidas que requieren una inversión, por decirlo así, adicional, ¿ya? Primero tratemos de agotar todas las medidas que tengan que ver con los elementos que ya tenemos, y una vez si que nos damos cuenta de que no podemos mejorar la condición aún más,
entonces pensaríamos en agregar elementos y cosas que incurran en una inversión importante. Entonces, probemos primero lo que dijo el compañero, que es simplemente cerrar este switch. Y fíjense que con eso, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que el gran flujo de potencia, digamos, que consuma esta carga, no solamente venga de esta rama que está acá, ¿cierto? No solamente venga de esta rama, sino que se comparta por medio de este transformador, ¿cierto? Y llegue por estos dos alimentadores que están aquí. Entonces parece que eso tiene buena pinta de que puede funcionar. Entonces cerramos el switch y vemos el flujo de potencia ahora. Y bastante mejor, ¿cierto? Bastante mejor. Ya no tenemos sobrecarga aquí. Sí tenemos algo rojo ahora en el generador. Tenemos algo rojo en el generador. Tenemos rojo esta que está acá. Tenemos rojo este transformador 5. Entonces vamos a ver qué tan rojos son, ¿cierto? Qué tan rojos son. Si vemos el generador, ¿qué es lo que dice? Está sobreexcitado, dice el generador. Es Profe, decir, ¿cómo abre esa ventana? aquí. Alert View. La campanita roja. Gracias. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice? El generador está sobreexcitado. Es decir, superamos o en realidad alcanzamos el límite máximo, que es 4.65 megabares inyectados. Y fíjense, esto es importante considerar porque nosotros a este generador le dijimos, mira, yo quiero que tú mantengas el voltaje, quiero que mantengas el voltaje en un 100%, ¿cierto? Y para eso tienes este rango de operación de potencia reactiva en el que tú puedes inyectar o puedes absorber, entre 4.65 y menos 4.65, básicamente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes se fijan en esa barra, hay 99.86, no alcanzó a llegar al 100% de voltaje. Y por lo tanto, eso se evidencia en el hecho de que está inyectando el máximo de potencia que puede inyectar el generador, ¿cierto? De acuerdo a su curva de capacidad. No sé, eso es lo que me dice en realidad este alerta. Nos dice, mira, el generador está sobreexcitado. En realidad, no es que esté sobreexcitado, sino que está trabajando al 100% del punto de vista de su límite de potencia reactiva. Así que en realidad esto nosotros no lo podríamos considerar como algo crítico, sino que está a su máximo técnico de acuerdo a su curva de capacidad. Si el transformador 2, que es el transformador de 3 de Banao, y el transformador 5 están sobrecargados, derechamente sobrecargados. ¿Ok? Ese sí está sobrecargado. Este no lo tenemos con ningún tipo de refrigeración. Y acá tenemos voltajes miserables también. 94%. Okay. Y acá abajo tenemos 90%. Ahí estamos. Bien. Al menos corregimos algo del problema que teníamos. Y lo que veo ahora que es más problemático son los problemas de tensión. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar la tensión en estas barras? Modificar el tap de los trafos. Por ejemplo, modificar el tap del transformador. Entonces, vamos acá con este transformador 5, o con el transformador 4, para desviar un poco de flujo que se venga por este lado. Y vamos a decir que queremos cambiar el tap de este transformador. Fíjense que, desde el punto de vista de operación, aquí en realidad lo que tenemos es dos transformadores prácticamente en paralelo, ¿cierto? Pese a que estas dos barras no están conectadas, son dos transformadores en paralelo y por lo tanto, al cambiar el tap de un transformador, lo que estamos haciendo es desviar el flujo de potencia reactiva
que circula por el transformador 5 al transformador 4. Miren, fíjese, 1399 kbr y aquí 733. Sería ideal si nosotros pudiéramos pasar algo de esta potencia reactiva para este lado, ¿cierto? Para este lado, de tal forma que este no se sobrecargue, considerando además que este es de 3 MVA y este es de 2 solamente. La potencia activa no lo vamos a poder cambiar de forma importante, pero sí el flujo de reactivo, así que cambiemos el término, cambiemos el término. Entonces, vamos a subir la tensión en el secundario, eso es lo que queremos, ¿cierto? Es lo mismo que voy a ponerle ahí más 25% en el secundario, de tal forma de que ante la misma entrada tengamos más salida en el secundario, por lo tanto deberíamos esperar un mayor flujo de reactivos desde el lado del transformador 4 y una mayor tensión en la barra conjunta que están unidas por este interruptor. Ok, veamos ese cambio. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Ven? Ahí mejoró, ¿cierto? Bajó los reactivos de acá, aumentamos los reactivos de acá. Podríamos incluso aumentar un poco más el tap. Aquí. 5. Corremos otra vez. Ahí está bastante mejor. ¿Se fijan cómo redirigimos los reactivos desde el transformador 5 ahora al transformador 4? Y de hecho ahora, si queremos aún menos reactivo acá, podemos disminuir el tap aquí. Entonces, en vez de tener acá, lo vamos a disminuir aquí. Disminuir aquí de tal forma de que haya aún menos reactivos acá. Lo aumenté, lo disminuí. Ahí sí, menos 2.5. Fíjese cómo bajarán los reactivos acá. A ver si podemos llegar un poco más. Menos 5. Por ahí sí estamos. Por ahí sí estamos. El problema con eso es que bajamos el voltaje, ¿cierto? Bajamos el voltaje. Es como que estamos contrarrestando el efecto que tiene el tap del transformador 4. Entonces, si bien redirigimos, o sea, perdón, no es que redirigamos, sino que disminuimos el tránsito de potencia reactiva por este transformador, entonces estamos empeorando de cierta forma el voltaje en esa barra. Así que finalmente el efecto, si bien tenemos menos potencia circulando por aquí, pero tenemos peor voltaje acá. Entonces, ahí hay un compromiso que hay que tener. Eso tenemos. Eso parece que es lo mejor que podemos. Quiero revisar si el transformador 5 realmente es de 2 MVA o es de. O es igual que el otro. Sí, 3 y 2 MVA, si estamos correctos. Bien, ¿cuánto quedamos operando ahí? El transformador 5 quedó operando al 120%. 120%. 20% sobrecarga. Y acá tenemos entonces este operando más o menos mal. Y este está marginal. Por lo tanto, de nuevo lo que podemos hacer es redirigir algunos reactivos a este transformador en vez de este, ¿cierto? Considerando que este tiene además capacidad de aire forzado, entonces podemos sobrepasar un poco la cantidad nominal. ¿Qué tendríamos que hacer? Subir el voltaje en esta barra, ¿cierto? Es decir, cambiar el tap de tal forma de que la razón favorezca, digamos, el voltaje que vamos a tener acá. Entonces, vamos al transformador 1, que modificamos en vez de 13.8, subimos a este valor que es más un 2.5%. Ahí estamos harto mejor, ¿cierto? Harto mejor. ¿Se fijan que redirigimos los flujos? Finalmente eso es lo que hacen los taps. Nada, absolutamente nada más. Miren, veamos la diferencia. 1720, 2200. Subimos acá.
1720, 2600. Es decir, aumentamos el flujo de radiactivo de este lado para poder suplir la caída de tensión que está acá. Y de hecho, aquí podemos ir incluso un poquito más. Incluso un poquito más. .097 tenemos ahora. Y lo que estamos haciendo finalmente es pedirle, entre comillas, ¿cierto? Estamos exigiendo más potencia reactiva desde la red. Miren, comparemos qué es lo que pasa cuando no tenemos el TAP y cuando sí tenemos el TAP. En términos de lo que entrega la red externa. 3400 kVAR, y ahora que cambiamos este TAP a 5%, más 5% en el secundario, entonces nosotros tenemos 4700. ¿Se fijan? Y ese flujo en realidad se viene por acá, se viene por el transformador 1, y ahora tenemos 97%, y por lo tanto acá abajo estamos bastante bien. Pero seguimos teniendo el problemita aquí con este transformador. Bueno, y acá igual tenemos alguna capacidad de TAP. Vamos a subir este TAP, entonces en el secundario también a un 5%. ¿Y cómo quedamos ahí? Harto mejor. Harto mejor. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 99%. Bien, este va a sufrir un poco. Después vamos a ver qué soluciones tendríamos que tomar para este. ¿A cuál le cambió último, profesor? A este, al transformador 6. Lo cambiamos a más 5%. Aquí está. Profe, ¿puede mostrar el tab del transformador 4 y 5, por favor? ¿Cómo quedaron? Sí. El transformador 5 quedó en nada, porque dijimos que simplemente lo que hacíamos, si quisiéramos bajar el consumo de reactivo acá, lo que tendríamos que hacer es disminuir el TAP a este lado. Fíjense, miren. Voy a disminuir el TAP a menos 2.5 y veamos cómo dan los reactivos acá. Menos 72, ¿se fijan? Ahí ya pasamos, los reactivos van hacia arriba. ¿Ya? Vienen desde el lado del transformador 4 y van hacia arriba. Por eso el menos que está ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que empeoramos la tensión acá, ¿cierto? Es decir, contrarrestamos el efecto que tiene el otro transformador que está en paralelo. Así que, dicho eso, en realidad mejor no cambiamos el TAP y lo dejamos en 0. 0. Y ahí tenemos bastante buen voltaje y simplemente nos quedamos con este transformador sobrecargado que vamos a determinar qué hacemos con él. Pero acá arriba tenemos acá marginal 97%, está bastante decente. Y aquí tenemos una sobrecarga también. 5 dejamos este, 5%, ¿cierto? El secundario de acá. ¿Y cuánto porcentaje está consumiendo el transformador 1? El transformador 1 está en 3.47. 3.47 MVAR, pero esto nosotros estaríamos operando, digamos, en términos reales dentro del porcentaje de aire forzado, por lo tanto no pasa nada, ¿cierto? Y de hecho la alerta máxima, en vez de ponerle 3.3, vamos a poner el valor por aire forzado, 3.75. Y fíjense, corramos de nuevo y ya no nos tira la alerta aquí. Porque nosotros sabemos que el transformador está operando dentro de esa condición forzada. Por lo tanto, podríamos decir que bajo esta condición de operación funciona bien el transformador. A ver, veamos este que está acá. ¿Cuál es bueno, aquí podemos ver inmediatamente que, si ustedes se fijan, el nominal, el primario tiene 10 MVA nominal. Si nosotros vemos los kVA, para ver la capacidad, ¿cierto? Voy a transformar en MVA. 4.7, ¿es mayor que 10? No. El secundario que está del lado izquierdo es 7 MVA de capacidad, 1.3 circular. ¿Está sobrecargado? No.
¿El terciario está sobrecargado? Sí, 3.5. En realidad, entonces, lo que limita la capacidad de este transformador es lo que circula hacia el terciario, que es de 3 MVA. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con ese transformador. Aquí no le pusimos ninguna capacidad adicional, ¿cierto? Bueno, aquí no lo podíamos especificar, pero al parecer este transformador necesita alguna capacidad adicional de potencia aparente, porque si no, no veo una forma simple de poder disminuir el flujo de reactivos por este lado. Si ustedes se fijan, lo único que estamos haciendo es cambiar tabs, ¿cierto? Hacer cosas que son netamente de operación, ¿eh? No estamos viendo ninguna solución del punto de vista de inversión, ¿no? Estamos cambiando de las cosas que ya tenemos. Esto está más o menos crítico y aquí sí o sí tenemos que subir la tensión. Por lo tanto, a ver, analicemos aquí qué podemos hacer. Mejoramos la tensión aquí. Mejoramos la tensión aquí con el tap de este transformador 3. 2.5. Vamos a 0.97, incluso podríamos un poquitito más. 5. Y aquí andamos bastante bien. 100%. Esto está dentro de los márgenes, ¿cierto? Está marginal, pero no está sobrecargado. Y aquí tenemos bastante buena tensión. Estamos bien. Estamos bien operando. Pero, ¿qué pasó acá? Aumentamos el flujo de reactivo, por lo tanto esperamos un aumento en la potencia aparente que circula acá. 3.5. Bueno, no subió tanto. Entonces este transformador está sobrecargado. Nada que hacer. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Nos quedan esos problemas que están ahí, ¿cierto? Los que están marcados. Tenemos este transformador sobrecargado en el terciario. Tenemos este transformador sobrecargado en un... ¿Cuánto? 16%, perdón, en 13%. Y el resto de las barras están marginales, que lo podríamos considerar relativamente aceptable. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de esto? Podríamos decir de que los cambios operacionales que podemos hacer en el sistema, primero nos pueden ayudar un montón a mejorar la operación sin considerar aumentos o expansiones, ¿cierto? Poner un segundo o transformador, aumentar la potencia del transformador, cosas que a uno se le ocurriría inicialmente hacer, ¿cierto? Entonces primero hay que ir por el lado cero costo, digamos, que podemos hacer con todo lo que tenemos y ver si es que podemos arreglar el sistema con eso. Lo otro que estamos considerando es que, de cierta forma, aquí estamos analizando la peor condición de operación, ¿cierto? Donde las cargas están consumiendo su potencia nominal. ¿Ah? Estamos a un 100% de carga, y todas las cargas están al 100%, ¿cierto? Todos los motores, las cargas estáticas, absolutamente todo está al 100%. Es decir, estamos en una condición así muy extrema en una planta real, ¿cierto? En un sistema eléctrico real, no todas las cosas funcionan al 100% siempre. Nunca, de hecho nunca pasa eso. Entonces, de ahí el hecho en que nosotros podemos definir estos loading category. Fíjense. A ver, ¿alguien tiene una consulta acá? El cable del MI1. Antes de que sigamos, el cable del MI1. MI1, vamos a mostrar el cable. Aquí está.
Bueno, aquí también está el display, ¿ah? No lo habíamos comentado, pero lo vamos a hacer. Si ustedes van a AC aquí, pueden ver los cables también. Les digo esto porque lo que nosotros especificamos para la pestaña del lapicito no se queda guardado para las demás pestañas. Es decir, yo en cada pestaña puedo ver los resultados que yo quiero ver. ¿Mm? Así que cada vez que ustedes quieran ver el cable, entonces todas las pestañas de análisis van a tener que apretar el cable. El compañero preguntaba por este cablecito que está acá. Ese es. Eso era, ¿cierto? El cable del MI1. Este es el MI1 y este es el cable que bla bla bla. Ahí está, ese es. Recuerde que hicimos un filtro aquí para ver solamente el catálogo ICEA. Pero es el que estamos trabajando. 2-0 AWG. Bien, ¿qué dice? Ok. Estamos bien ahí entonces. Ok. Cancel. Fuera. Bien. Como dijimos entonces, lo primero siempre, si nosotros queremos hacer cosas con esto, es utilizar lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos. Tab de los transformadores, interruptores entre barras, y los loading categories. Ahí quedé, ¿cierto? Entonces, de nuevo, para que nos pongamos a tono, aquí estaríamos analizando la condición, la peor condición que pudiésemos tener en una planta real. Es decir, que todo esté funcionando al 100%. De nuevo, hay más preguntas. ¿Cuál es el tab del transformador 4? Creo que dejamos más 5. Más 5%. Más 5%. Ok. Loading category, entonces. Si ustedes se fijan, cuando nosotros estábamos hablando de esto en la última clase, yo les dije que en algún momento íbamos a ver esta tablita que está acá. Esta tablita que está acá. Y si ustedes se fijan, siempre está definido para todos los elementos que nosotros trabajamos por diseño. Por design, 100% de carga. Es decir, está consumiendo el 100% de lo que nosotros especificamos acá. Y eso no es cierto, ¿cierto? En la realidad las cargas a veces, o por lo general, de hecho, todo lo contrario, por lo general no están consumiendo el 100%, sino que un porcentaje menor. Entonces, si nosotros fuésemos minuciosos, digamos, en nuestra modelación, deberíamos considerar cada una de las características de operación normal. Es decir, por diseño, por supuesto, lo normal es que esto esté funcionando a su potencia nominal. Pero en una condición normal de operación nosotros podríamos decir, mira, en realidad esta carga o esta carga agrupada, que si ustedes se fijan es de 500 kVA, por lo tanto está modelando una carga importante, un conjunto grande de carga. En condición normal esto podría estar operando en un 100%, o sea, un 60%. Y eso quiere decir que en vez de consumir 280 kilowatts y 210 kVAR, entonces simplemente consume un 60% de eso, para la parte de motor y para la parte de carga estática. ¿Okay? Y nosotros eventualmente podríamos hacer exactamente lo mismo con todas las cargas, ¿cierto? Con todas las cargas. Es decir, en vez de estar funcionando por diseño, va a operar en condición normal, es decir, lo que nosotros esperaríamos que esto fuese o estuviese operando bajo condiciones normales de operación. Y fíjense que nosotros podemos especificar más de una, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si estamos en una condición de emergencia, ¿cuánto es la potencia que consume este motor en condición de emergencia? Probablemente va a bajar a un 30%, por ejemplo. 30%. Entonces, se carga en esta tabla el 30% de la condición nominal que está especificada arriba. Y así nosotros podríamos definir diferentes categorías de carga, es decir, qué pasa cuando estamos en condición de accidente, en condición de break, en condición de
carga de verano, carga de invierno, ¿cierto? Etcétera. Y si fuéramos súper minuciosos, podríamos definir exactamente lo mismo para todas las cargas. Y entonces nosotros diríamos, mira, ante esta condición de operación, en verano, en invierno, en condición de emergencia, en condición de accidente, cuáles son las cargas que quedan operando, cuáles son las que no, cuánto consume cada una. Y cuando hagamos un flujo de potencia, nosotros podríamos decir aquí en Loading, en vez de trabajar con los valores de diseño, que es el 100% en todo, que es lo que nosotros definimos, podemos elegir aquí cuál de todos son los que vamos a operar. Entonces, en vez de considerar en esa tabla el primer valor, que es por diseño, 100% de carga, va a elegir algunas de las otras filas que nosotros especificamos. Y eso nos permite un poco modelar diferentes condiciones de carga. Eso realmente es lo que permite aquello. Ya, no podemos asumir, y de hecho es muy extremo asumir que todas las cargas van a estar en el mismo instante de tiempo consumiendo el máximo de potencia que puede ser, que es su potencia nominal. Eso les puedo agregar del loading categórico. Entonces, si bien esta condición de operación que nosotros estamos modelando tiene elementos que están con un cierto porcentaje de sobrecarga, fíjese, que es un 13% en el transformador 5, un 2% en el transformador 2, un 12%, perdón, esta condición de operación es bastante poco probable de encontrar en la realidad, porque estamos asumiendo que todo está operando al 100%. Y quizás sí, quizás durante un año hay condiciones o hay momentos en que todo está operando a un 100%, probablemente puede suceder, pero ¿cuánto tiempo se va a mantener eso, cierto? Normalmente los motores alimentan cargas que son variables, por ejemplo una correa transportadora, que si digamos por la correa transportadora circulan materiales, o digamos hay harto material circulando en la correa, entonces el motor va a consumir más, pero así en otros momentos, o en la mayoría del tiempo, va a consumir menos potencia. Pero como estamos hablando de análisis estáticos, cada uno de los elementos está consumiendo una cantidad de potencia en ese instante de tiempo, que es justo donde nosotros sacamos la foto para establecer el flujo de potencia. Entonces, siendo realistas, nosotros podríamos decir, mira, en realidad, dado que esta condición nunca ocurre, entonces está bien que esto tenga un 20%. De hecho, los transformadores, a pesar de que algunos tienen características de aire forzado que me permiten llevar más allá su potencia nominal, en general los transformadores permiten un nivel de sobrecarga razonable, en torno al 20%, por un corto periodo de tiempo. Es decir, yo puedo operar un transformador más allá de un 100% por un periodo de 30 minutos, una hora, sin ningún problema, sin dañar el transformador, sin dañar la aislación, ni nada. Y eso viene especificado por fabricante. Entonces, bajo ese sentido agregado de la práctica, nosotros podemos decir que en realidad esta condición de operación está relativamente bien, ¿cierto? Está relativamente bien, porque de nuevo estamos asumiendo que todo está funcionando al 100%, cosa que en la realidad no es tan así. Bien. ¿Alguna consulta o duda respecto de lo que acabo de decir? Porque me interesa ahora que entendamos un poquitito los flujos de reactivos. Bien. ¿A qué se refiere esto? Menos 63 kVAR. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué está consumiendo o no? ¿Cómo entienden esos menos 63? ¿Qué es lo que está consumiendo? Es decir, ¿hacia dónde va el flujo de potencia activa y hacia dónde va el flujo de potencia reactiva? Eso es lo que quiero que nos quede claro. ¿La reactiva va agua hacia arriba o no? Va hacia el transformador, ¿cierto? Va hacia el transformador, exactamente.
Entonces las flechitas aquí siempre indican el sentido de la potencia activa, pero cuando aparezca un menos, entonces quiere decir que las potencias reactivas van en sentido contrario. Así que en realidad aquí lo que estamos viendo es que el flujo de potencia reactiva viene desde el transformador, del generador, y se va por el transformador un poco hacia acá, ¿cierto? Principalmente hacia ese sector que está acá. Entonces eso más eso debiese ser, perdón, los 1700 que vienen acá, más los 63 que están acá, debiese ser igual a lo que sale por aquí, más las pérdidas que están adentro del transformador. Porque por supuesto hay pérdida de potencia activa y reactiva. Y aquí no tenemos más flujo dando vuelta tampoco. No tenemos más flujo dando vuelta. Bien, entonces esa condición de operación es lo mejor que pudimos lograr sin hacer o sin proponer ningún cambio topológico dentro del sistema. Una cosa que bien hicieron notar ustedes es que, por ejemplo, cuando este estaba sobrecargado, nosotros podríamos poner un transformador en paralelo aquí. También dijeron, mira, en realidad podemos aumentar la condición de aire forzado. En vez de aumentarla a un 3.75 MVA, entonces podríamos aumentarla aún más, poner digamos, un sistema de refrigeración mejor que me permita aumentar más la condición de aire forzado. Todas esas soluciones son válidas, pero como les decía, desde el punto de vista de inversión de un proyecto, uno tiene que analizarla más en profundidad que solamente ver que no se sobrecarguen las cosas, sino que realmente si es un proyecto viable para una empresa, para una industria o lo que sea. Y siempre lo que podemos modificar son los taps y los interruptores entre barras que hayan en el sistema. También podríamos proponer algo un poco más barato, que es, por ejemplo, en esta barra de 13.8, agregar un banco de condensadores para mejorar la tensión en esta barra, ¿cierto? Eso se podría hacer sin ningún problema. Lo mismo podríamos hacer en esta barra que está acá, de tal forma de que haya menos circulación de reactivos de este transformador. Todas esas soluciones que nosotros dijimos son válidas, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, mira, en realidad este transformador que está acá va a ser bastante difícil cambiar el tap, porque tenemos que esperar hasta la parada de planta para poder cambiar la posición de 0% a 5%, porque este transformador es con tap manual y no funciona bajo carga, ¿cierto? Eso podría pasar en la realidad y de hecho es común que ocurra en un transformador tan chico como este de 1.5 MVA. Y si fuese así, entonces esa es la condición de operación que nosotros tenemos, y acá estamos como más tristes en la barra 7 y barra 8. Entonces alguien podría pensar, bueno, podemos agregar un banco de condensador en esa barra, podemos agregar un banco de condensador en esa barra, o podemos agregar un banco de condensador en esa barra. ¿Cuál es la posición óptima? ¿Cuál es la posición óptima? Bueno, depende, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico, al parecer es acá, ¿cierto? Al parecer es acá. Hay técnicas igual para poder definir la ubicación óptima de un banco de capacitores, de tal forma de que la menor cantidad de potencia reactiva que yo puedo inyectar para mejorar lo más un perfil de tensión, hay métodos para establecer eso. Pero en realidad no sé si vale tanto la pena en un sistema industrial así, donde yo simplemente puedo ir y decir, mira, a ver, veamos, ¿qué pasa si pongo aquí tanta cantidad de potencia reactiva? ¿Okay? ¿Cuánto quiere? Ok, quiero que cada banco tenga de 300 kVr. Voy a poner un banco. Ok, veamos qué pasa. ¿Eh? Puse un banco, ahí está. Entonces, fijan, esto está inyectando no los 300, un poco menos. Chuta, ¿por qué? ¿Por qué está inyectando menos? Bueno, lo vamos a ver. ¿Pero mejoró algo la tensión? Sí, en realidad sí mejoró, ¿eh? Porque si lo sacamos de servicio, podemos ver la diferencia. 0,90, o sea, 95%, 94%. Pero con este funcionando,
tenemos 96% y 96%. Perfecto, mejoró algo, ¿cierto? ¿Qué pasa si ponemos más etapas del banco de capacitores? Es decir, estamos considerando que no hay uno de 300, sino que hay dos bancos en paralelo de 300. A ver, veamos qué pasa. 98 y 97 acá. Mejoró bastante, ¿cierto? Y fíjense que ahora este ni siquiera está sobrecargado. Entonces, parece que esa condición de operación probablemente es mejor. Pero desde el punto de vista práctico, tenemos que incurrir en un costo, y eso es agregar un banco de condensadores, es decir, un bloque más en nuestro switchgear de 0,69 kV para un capacitor. Y en realidad habría que evaluar esa solución. Lo que quiero decirles con toda esta habladuría que estoy haciendo es que del punto de vista técnico nosotros podemos tener muchas ideas, ¿sí? Y una gran ventaja que nos ofrece ETAP, por ejemplo, o cualquier software de cálculo, es que nosotros podemos probar técnicamente estas soluciones. Cambiar los TAP, aumentar la potencia forzada de los transformadores, poner bancos de capacitores, aumentar o disminuir la carga de los consumos de las cargas 1, 2, 3, 4, 5 que tenemos. Todas esas son condiciones que nosotros podemos evaluar y podemos decir, mira, esta técnicamente es mejor o peor que esta otra. Pero en la práctica está toda la otra contraparte realista de si es que el proyecto que yo estoy, o la solución que yo estoy pensando para mejorar la operación de un sistema es válida o no, porque hay plata, porque no hay plata, porque no hay más espacio en la sala eléctrica para poner un banco de capacitores, por ejemplo, porque probablemente se viene una expansión del sistema de tal forma de que vamos a tener que agregar un porcentaje de carga acá, y lo que haga acá quizás no va a ser tan válido porque en la nueva sección del sistema van a haber taps de transformadores, o si en el otro están incluidos los bancos de condensadores, etc. En realidad esto, desde el punto de vista técnico, nos ayuda mucho a poder evaluar nuestras soluciones de forma sencilla, rápida y sin tener que estar un día completo haciendo flujos de potencia, sino que simplemente con un clic vamos y resolvemos el asunto. Pero que les quede claro de que todas estas soluciones, si bien nosotros las podemos probar técnicamente, existe todo un mundo práctico desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, para poder lograr esto que está acá. Incluso con los TAP. Es decir, ustedes pueden decir, ya cambiamos el TAP, ok. Y ustedes van a necesitar una persona especialista que vaya y cambie el TAP, que sepa cambiarlo y cómo cambiarlo y ponerlo en la posición exactamente que quieran, y no cambiarlo a menos 5% en vez de más 5%, porque el tipo se equivocó en cambiarlo y empeoró todo la operación del sistema. Entonces, para no tener el sesgo, digamos, de lo que es la realidad en esto, que de nuevo pueden ser cosas súper simples, como cambiar el tap de un transformador, cerrar el interruptor entre barras de este interruptor que está acá. De verdad, a mí me ha pasado que a veces soluciones tan miserables como, mire, la verdad, vaya y cierre el interruptor que está ahí. Ya, esa es la solución que yo le propongo. Bien. Va el tipo y dice, ok, cerremos el interruptor. ¿Se cierra? ¡Pum! Está malo el interruptor. No cierra. ¿Sí? Está tan viejo, estuvo tanto tiempo abierto que en realidad perdió su capacidad de dilación y simplemente ya no opera. Cuestiones así, tan miserables, no permiten implementar estas soluciones. O lo que nosotros aquí teóricamente hacemos como, cambiamos los tabs para arriba, para abajo, ¿cierto? A nuestra disposición. Muchas veces en la práctica tampoco se puede hacer. Entonces, le estoy diciendo todas estas cosas para que se den cuenta de que todo lo que nosotros podemos hacer en ETAP, ¿cierto? A destajo, en la práctica muchas veces no se puede hacer. Entonces,
hay que llevar el análisis a algo un poquito más realista y ya desde la próxima clase nosotros ni siquiera vamos a pensar en toda la contraparte que yo le estoy hablando, sino que vamos a decir, mira, desde el punto de vista técnico, esto es lo que hay que hacer. Y después ustedes, cuando estén trabajando como ingenieros y tengan el ETAP como apoyo para hacer sus soluciones, se van a dar cuenta, digamos, de todas las cosas que les estoy diciendo y que todo lo bonito e ideal que ustedes pudiesen proponer de acuerdo a lo que ustedes sacan como resultados acá, en la realidad puede irse a piso solamente por cuestiones logísticas, económicas del proyecto, etc. Lo que sí hemos avanzado harto, y que no les quepa duda, es que en vez de tener que hacer un flujo de potencia en MATLAB para poder resolverlo, ¿cierto? Ahora tenemos una herramienta bastante más potente y bastante más simple de utilizar y fácil de analizar, ¿cierto? Aquí mismo sacamos todos los resultados, podemos hacer cambios, etc. Así que, bien, desde la próxima clase lo que vamos a hacer es entender absolutamente todos estos clics que están aquí al lado y vamos a empezar a analizar la operación del generador y mejoramiento de el voltaje en cada una de las barras. Es decir, ya nos vamos a salir de todas estas problemáticas técnicas reales que existen en una planta de verdad y vamos a pensar solamente en las soluciones que todos ustedes impusieron y cómo incluir eso en ETAP. Bien, eso. Les voy a subir entonces este documento y revísenlo durante la semana y la próxima semana ya lo vamos a trabajar más en detalle y espero que todos lleguen con alguna propuesta para mejorar, digamos, estas condiciones de sobrecarga, sobre todo que vemos acá y los bajos voltajes que vemos en las barras 2 y en esta parte del sistema, barra 7 y barra 9. Bien, eso. Nos vemos entonces el próximo martes. Que estén muy bien.